vamos a dar inicio a esta semana número 14 con los tópicos o ítems sobre pirámide y cilindro. Solo un instante para poder colocar y compartirles la información. Bien. Nuestro punto, una de las motivaciones es la siguiente. Ya lo han visto en algún reportaje, en algún libro, en algún lugar esta construcción. Es un museo, tal vez lo han visto en algunas películas, ¿no? Es muy utilizado este ambiente. ¿Y alguien me puede decir cuál es este lugar? A ver, ¿alguien tiene la idea? Si no tiene el nombre exacto, ¿cómo se pronuncia o como ustedes han escuchado la pronunciación? A ver. Muy bien, señorita Melanie. Bien, esa es la pirámide de Louvre. La pirámide está ubicada en París, en Francia, en el antiguo Palacio Real de Louvre, diseñado por el arquitecto Leon Minpei e inaugurada en 1989. La estructura metálica que sostiene el revestimiento de vidrio está hecha de acero y aluminio y tiene una altura de 21,64 metros sobre una base cuadrada de 35,42 metros de lado. Bien, no solamente es el único lugar donde ha visto pirámides, también las famosísimas pirámides de Egipto, ¿no? Esas construcciones tienen mucha información de por medio para poder ver cómo es que se han construido esas pirámides, ¿no? Entonces, toda esa información también nos lleva a pensar a muchas cosas, la tecnología que se ha utilizado y toda la información geométrica que se ha tenido que utilizar para poner inclinaciones, porque parece tan simple esto de aquí, pero no lo es. Esa simplicidad que tal vez nosotros podamos ver en esas situaciones, está envuelta muchas cosas, muchas informaciones, ¿ya? Como por ejemplo, una de ellas es ver cuánto mide el ángulo formado por las aristas laterales. Entonces tenemos esta información de los ángulos, ¿ok? Entonces, colocar para que tenga un mayor soporte, tiene que haber una información de cuál es la inclinación en que se van a colocar esas estructuras metálicas y cuánto peso es que puede soportar, ¿ok? Eso ya entra en el ámbito de la física, ¿no? Para ver cuánto se puede deformar y todo eso, ¿ok? Esa es la primera información, el primer alcance que nosotros tenemos. Ahora vamos a definir matemáticamente qué cosa es una pirámide. Bien, una pirámide, la definición es aquel poliedro que tiene una región poligonal cualquiera como base y las demás caras son regiones triangulares que tienen un vértice en común. Bien, tenemos un polígono, ya, con estos vértices A, B, C, D, E, y tienen un punto en común de cada vértice. Imagínense que salen unas cuerdas, ya, que se encuentran en un punto en común que vamos a llamar V. Bien, y la notación va a ser V, A, B, C, D, E, pirámide de base A, B, C, D, E y vértice V. Bien, los elementos son el vértice o cúspide. Esto ustedes lo han visto en algunas casas de campaña, en algunos campamentos, tienen siempre un punto el más alto, o en los circos. Entonces siempre va a estar presente en esas estructuras, ¿no? Las aristas laterales, VA, VB, VC, VDC, VD y VE. Bien, ya está, lo marcamos ahí, las aristas laterales, las aristas básicas, como ya había explicado, que son las aristas que pertenecen a la base, por eso el término básicas, AB, BC, CD, DE y AE. Y la altura es BM, ¿ok? Observen bien que está cayendo de manera perpendicular,
¿ya? Y esa ortogonalidad, miren hacia dónde está apuntando. La M está apuntando, hay una línea que está apuntando hacia el lado CD y otra que está apuntando hacia la línea AB, pero parece que estuviera en dirección hacia el vértice B. ¿Ok? Base es la región poligonal, como los dije al principio, que es esa, y las caras laterales es como está indicado con esas letras, ¿no? Que son esos triángulos que están al costado, para ser redundante. Bien. Y obviamente que esto es una figura que vive en 3 dimensiones, entonces tenemos el concepto de volumen. ¿Ok? Entonces para eso es 1/3 del área de la base por la altura. ¿Ok? Hagan la captura de esto de aquí, por favor, que esto va a ser importante para nuestros fines, que son los ejercicios. Bien, ahora vamos a ver algo un poco más particular, que es lo siguiente. Es una pirámide regular. Bien, es aquella pirámide cuya base es una región poligonal regular y el pie de la altura es el centro de la base. Ojo, muy atentos con eso, ¿ok? ¿Cuándo es un polígono regular? Cuando es equiángulo y equilátero, ¿ok? Bien, si fuese un cuadrado, ya, si fuese una pirámide con base cuadrada, entonces el centro sería por donde pasan las diagonales, ¿ok? Si fuese un rectángulo también, entonces sería de la misma forma. Bien, si fuese un hexágono, es por donde está pasando las diagonales. Esa información también va a ser muy relevante para los ejercicios en algún momento. Bien, como le estaba diciendo ahí, tenemos esa pirámide irregular. Tenemos el centro el centro de la base, ¿ya? Y miren cómo está cayendo perpendicular con esas diagonales que pertenecen a la base, ¿ok? Esa es la altura. Bien, y M vamos a considerarlo como punto medio de lado, en este caso DC, también va a ser perpendicular, ¿no? Va a ser perpendicular a esa línea, a esa mediana, que pertenece al triángulo DOC. Bien, y ustedes perciben, ¿no? Que esa línea, esa altura, ¿ya? Esa altura está siendo perpendicular al plano que contiene al teorema, el teorema de las 3 perpendiculares. No exactamente, joven Álvaro. ¿Por qué? Porque para el teorema de las 3 perpendiculares necesitaríamos que OM sea ortogonal con DC, ¿ok? Y entonces tendríamos que BM va a ser perpendicular con DC, ¿no? Entonces necesitaríamos esa pequeña información para poder concluir, pero está muy bien su observación. Bien, y como tenemos un cuadrado, entonces tenemos eso, justo lo que le había dicho, su observación, y tenemos esas siguientes notaciones, perdón. BM se denomina apotema de la pirámide y su longitud se le denota como AP, ¿ok? Ese elemento va a ser importantísimo. El área lateral es el perímetro de la base, semiperímetro de la base, perdón, por el apotema. El área total va a ser el área lateral más el área de la base. Y el volumen va a ser 1/3 del área de la base por la altura. ¿Ok? Y ahora, ¿qué sucede con la pirámide irregular? Tenemos esa pirámide. Es un caso que se está tomando como referencia. El triángulo no va a ser regular, o sea, un lado va a ser un poquito mayor que otro. Basta de que sea eso para que sea irregular, ¿no? Porque ya no va a ser equilátero. Área lateral es el área de la suma de las caras laterales, ¿ok? Entonces suman las áreas de los laterales y eso es el área lateral. Un poco redundante, pero bueno, eso es. Área total es área lateral más área de la base, ¿ok? Y tenemos el sentido de volumen, que es 1/3 del área de la base por la altura. Bien,
hagan la captura y les pregunto a todos, ¿tienen alguna duda, alguna observación? Gracias, joven Álvaro, por la observación también que nos hizo. Si tiene alguna otra observación, por favor lo pueden hacer saber o alguna pregunta al respecto. O está claro y podemos proseguir. A ver, jóvenes, es importante que participen para poder hacerlo más dinámico. Ok, perfecto. Muy bien, jóvenes y señoritas. Vamos a estas situaciones que son bastante intuitivas, ¿no? Ya, tal vez alguno quiera ir para el área de ingeniería civil o arquitectura y todo esto, van a ser muy utilizados. O para los que les gusta un poco el arte, ¿no? Necesitan algunas figuras para poder crear cierta perspectiva. Bien. Ok. Bueno, espero que hayan hecho la captura de esta información que va a ser relevante como todo lo que vamos a presentar aquí. Ok. Vamos a presentar unos teoremas. Si se traza un plano secante a una pirámide de tal manera que sea paralela a la base, se cumple lo siguiente. Tenemos esa pirámide de base triangular y tenemos ese plano que lo corta. Bien. Un plano P y que está cortando en los puntos MNP. Y ese plano es paralelo, ¿ya? Es paralelo a ABC, ¿ok? O al plano que contiene ABC, para ser un poco más general. Bien. Las pirámides, la pirámide pequeña que está arriba y la pirámide que está abajo, son semejantes, ¿ok? Segunda propiedad que obtenemos de ahí. Las áreas de las bases son proporcionales a los cuadrados de las longitudes de sus elementos homólogos. ¿Cómo es que se traduce esto de aquí? Se traduce de la siguiente forma. El área de MNP sobre el área de ABC, que son las bases, están en relación de BM al cuadrado con VA al cuadrado. VM al cuadrado sobre VA al cuadrado. Pero tenemos más información, que es de MP al cuadrado sobre AC al cuadrado. Bien. Y de las respectivas alturas, tanto de la pirámide pequeña que se encuentra en la parte superior y la pirámide toda. ¿Ok? Bien, que es la altura 1 al cuadrado sobre la altura 2 al cuadrado. Esa información va a ser importante para poder relacionar algunas partes que contiene el problema. Y presentamos un tercer punto que dice: los volúmenes de las pirámides determinadas son proporcionales a los cubos de las longitudes de sus lados homólogos. Bien, cuando hablamos de área, hablamos de cosas que están al cuadrado. Bien, y cuando hablamos de volúmenes, hablamos de cosas que están elevadas al cubo. Bien, entiéndase por lo siguiente. Entonces, el volumen de la pirámide que está arriba sobre el volumen de la pirámide que está debajo, ojo, en ese orden tiene que ser. Si tomamos primero la pirámide grande sobre la pirámide pequeña, entonces en ese orden también lo vamos a tomar las siguientes informaciones. Ok, entonces VM al cubo, que es ese lado, VM al cubo, sobre VA al cubo, ok, eso está relacionado con el volumen de la pirámide pequeña que está arriba sobre el volumen de la pirámide toda. Además, también tenemos de que MP al cubo sobre AC al cubo también están relacionados con los volúmenes de esas pirámides respectivas. Y además, tenemos lo siguiente: las alturas H1, en ese caso el H1 es la altura de la pirámide pequeña que está en la parte superior, sobre H2, que es la altura de la pirámide grande, ¿no? Al cubo. Esas son las relaciones que ustedes les brindamos para poder entrar a los objetivos, como vuelvo a repetir, que es los ejercicios.
Hagan la captura, por favor. Ok. Bien. Lo que está así también podría ser BM sobre MA. Bien, como son paralelos ahí, tendríamos que relacionar los otros lados, que entraríamos a un ámbito de un teorema del tipo Tales, ¿ok? Para ese tipo de figuras. Claro, porque hay un teorema de tipo Tales, que lo que pasa es que si tienes los planos paralelos y rectas secantes a los planos, entonces esos espacios también van a ser, la relación de ellos va a ser proporcional, ¿no? La relación de lo que tienes a la derecha, si tienes dos pedazos, la división de ellos va a ser igual a la división de los otros dos. Pero en este caso, como hicimos en el caso de semejanza de triángulos, cuando teníamos un triángulo dentro del otro, relacionábamos, por ejemplo, si teníamos los puntos, vamos a recordar un poco, ¿sí? Porque justamente lo que menciona el joven Álvaro está más relacionado con el teorema de Tales que esto de aquí que se desprende de la semejanza, ¿no? Bien, solo un instante. Ok. Aquí entramos a lo siguiente. Ustedes se recuerdan, lo relacionamos con esto, ¿no? Si yo tengo, en el caso de una figura plana, si yo tengo de que esto es paralelo a B, C, a ver, no le voy a colocar, bien, entonces había la relación de, si le colocamos AB, esto era un teorema de Tales, ¿no? Que era A sobre B es igual a C sobre D. Disculpen ahí que estoy copando la parte de la propiedad, pero no hay problema. De ahí dibujo de nuevo lo que voy a dar a entender. Pero, por otro lado, había lo siguiente. Este es el teorema de Tales, ¿no? Solo para llevarlo en relación a lo que estamos nosotros trabajando. Bien, hasta ahí todo ok. Todos se recuerdan de esa propiedad. Bien, pero ¿qué pasa cuando ustedes se acuerdan? Tenían dos triángulos, pero este otro triángulo lo voy a colocar aquí, colocando una línea. Bien, esto de aquí. Voy a colocar los mismos puntos, pero ya no voy a decir. Para aplicar el teorema de Tales EF, ya voy a colocar aquí. Para el teorema, o la aplicación, mejor dicho, el teorema de Tales, eh, necesitábamos de que EF no es cualquier línea, entonces tiene que ser paralela a AC para poder aplicar el teorema de Tales. Pero en este caso no voy a colocar de que sean paralelas, sino que sean solamente compartan este ángulo. ¿Se recuerda? Bien, entonces había la relación ya entre el área de ABC sobre el área de EBF, que se recuerdan que era algo que estaba relacionado con las líneas, ¿ya? Con la medida de las líneas, las longitudes. En este caso, si nosotros tomábamos, miren, nosotros tomábamos la relación, bueno, vamos a colocarle otro color, o rojo, si tomábamos ese punto de referencia, ellos se tenían que relacionar de alguna forma, ¿ok? Si yo tomaba ABC, entonces tenía que tomar el lado AB sobre el lado B, ¿ok? Si era de área, entonces teníamos que hablar de un
de algo cuadrático. Bien, y ustedes se recuerdan también que esto de aquí, cuando compartían el ángulo, pero nosotros hicimos algo más. Nosotros dibujamos dos triángulos y dibujamos líneas, ¿no? En la cual una era la altura y otra era mediana. Una era la altura y la otra era mediana. ¿Ok? ¿Todos se recuerdan esas propiedades? Bien, entonces, es por eso. Si se recuerdan esas propiedades, nosotros estamos llevando toda esa información. Solo que ahora todo está encajado en una misma figura. Pero está muy bien y eso es importante, que gracias a esas preguntas que ustedes hacen, por muy simples que ustedes puedan pensar que sean, miren la magnitud que tiene. Háganla, analícenla, ¿ya? Y ustedes pueden ver cómo es que esto se relaciona con la geometría plana, porque ya ahora ya estamos en geometría del espacio. ¿Tienen alguna otra pregunta al respecto? Bien, entonces, para terminar esta parte, tendríamos que relacionar también los volúmenes, ¿no? Entonces, como ya hemos relacionado las áreas, ¿ya? De estas figuras, entonces ahora también necesitamos información sobre los volúmenes, ¿no? Porque tenemos ese concepto y tenemos la necesidad que a partir de lo que hemos deducido, del punto 2 que se ha deducido, deducir el punto 3 que está relacionado con los volúmenes. Bien, hagan la captura, por favor, de estas informaciones. Yo voy a borrar los triangulitos que están arriba, solo porque el caso que nos interesa es la parte de abajo. Bien, entonces vamos a proseguir. Vamos a lo siguiente, lo que es tronco de una pirámide. Es el poliedro determinado en una pirámide comprendido entre la base y un plano paralelo a la base, pero secante a la arista lateral de la pirámide. ¿Cómo es que se traduce esto en gráficos? Tenemos esta pirámide y tenemos este plano, ¿ok? Que los corta en los puntos F, G, H, I y J, el plano P. Bien, esto, ustedes, es natural pensar en eso, ya por el caso anterior, ya hemos visto qué pasa si se corta eso de ahí, ¿no? Bien, entonces aquí ahora vamos a analizar ya no, no la relación que hay entre la pirámide que se forma arriba con la pirámide total, sino ahora vamos a relacionar en sí lo que queda. Bien, y lo que queda es esta figura con estos vértices y tenemos la base de abajo y la base de arriba. No va a tener la misma dimensión, ya sabemos que la parte superior se van juntando todos, entonces es natural de que sea más pequeña, y si está invertida, ¿no? Entonces se espera que la parte de abajo sea menor que la parte de arriba, y en este caso la parte de abajo va a ser mayor que la parte de arriba, porque la pirámide está en esta posición vertical con la cúspide hacia arriba. Bien, entonces vamos a denotar que B1 y B2 son las áreas de las bases. Esto de aquí es la altura. Vuelvo a repetir, esa línea es perpendicular a los planos que contienen a estas bases, ¿ok? Y el volumen viene dado por lo siguiente, que es la suma de los dos volúmenes más la raíz cuadrada del producto de los volúmenes, ¿ok? Por la altura y dividido entre 3. Eso es en un tronco de pirámide. Bien, ahora vamos a ver un tronco de pirámide regular. ¿Ok? Entonces ya no nos basamos en la pirámide, sino en esa parte que nos queda. ¿Ok? Y tenemos esos puntos que pertenecen, el O1 pertenece a la base, que supongamos que sea el punto de referencia del suelo, y la otra parte, O2, que sea un techo, ¿no? Entonces tiene una especie de una habitación, ¿ya? ¿Ok? Entonces son bases, vamos a dar esa característica, son centros de esas bases, la altura, base va a ser B1 y B2, que son las áreas,
de cada una de las bases, vamos a tener ese elemento apotema, que va a caer de manera perpendicular, y justamente como indicó el joven Álvaro, eso es debido al teorema de las tres perpendiculares. ¿Ok? Bien. Entonces todo ya tiene sentido, ¿no? Ya es más formal todo esto. Ahora, con estos elementos que tenemos, nosotros podemos encontrar estas informaciones. El área lateral, ya vamos a ver o vamos a introducir los ciertos símbolos que son los semiperímetros de cada una de las bases, para indicarlo del semiperímetro de la parte de baja, o sea, de la base que está en el suelo, va a ser PB1, y PB2 va a ser la parte de lo que está en el techo, supongamos. A ver, el joven Álvaro hace una pregunta. Si no recuerdo, esa fórmula podría hallar el volumen de la pirámide y el resto de la pirámide pequeña. Sí, o sea, lo que sucede es que le podrías quitar, ¿no? Hacer una pequeña diferencia, ¿sí? Pero para eso necesitarías la altura también, ¿no? De arriba, porque si nos fijamos, con las disculpas de ustedes, si nos fijamos la fórmula aquí necesitamos para el volumen, necesitamos la altura nada más, ¿ok? Entonces, si queremos hallar el tronco de eso de ahí, sería la parte total menos la parte de arriba y tendríamos el volumen del tronco. ¿Ok, joven Álvaro? Podría ser una forma, ¿no? En el caso que no nos recordemos la fórmula. ¿Sí? Entonces, volvemos aquí y el área lateral va a ser la suma de los semiperímetros de las bases, ¿ok? Por el apotema. Es algo similar cuando teníamos solamente la pirámide. El área total es el área lateral, es la parte de los lados, y el área de las bases, ¿ok? Es la cascarita de toda eso. Siempre la área lateral es la parte que bordea todo esto, pero el área total es todo, toda la cáscara, contando con el piso y el techo, y la cascarita que ya habían hallado, ¿ok? Y el volumen va a ser, como en el caso anterior, que era un caso más general, va a tener esas tres informaciones, ¿ok? Bien, jóvenes, hagan la captura de estas informaciones para poder proseguir. Bien. Vamos a presentar el segundo punto, que es el cilindro. Esto siempre lo hemos escuchado, ¿no? En el caso cuando vamos o pasamos por una construcción o un taller de mecánica, ¿ok? O cuando vamos a llenar nuestra agua, ¿no? Escuchamos esta palabra, pásame el cilindro. Eso es común en nosotros, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo es que esto se ve desde el punto de vista matemático. Un cilindro circular recto, llamado también cilindro de revolución, es aquel sólido generado por una región rectangular cuando gira 360 grados alrededor de sus lados. Bien, entonces lo que sucede es lo siguiente. Tenemos un eje de referencia, ya, donde va a girar esta figura, este rectángulo, ¿okay? Va a girar 360, pero bueno, el giro ahí está lento, ¿no? Lo que sucede es que esto va a girar de una manera bien rápida, ¿ok? Y se va a generar una figura, ¿bien? Que va a tener como la parte, el ancho, ¿no? Del rectángulo va a ser el radio, ¿bien? Y el largo va a ser la altura, ¿ok? Con esa imaginación vamos a pasar a lo siguiente. Esto es lo que está ocurriendo, ¿bien? Y así se produce un cilindro circular. Bien, y ya lo tenemos aquí dibujado. Y ahora vamos a tener las siguientes informaciones. Esto es importante porque esto parte de la intuición, porque al momento de nosotros girar cualquier figura, teniendo uno de los lados fijos y girándolo sobre ese eje, ya tomando a ese eje como referencia, entonces podemos generar diferentes figuras.
¿ok? Entonces, si nosotros consideramos un cuadrado, va a ser algo más pequeño, ¿no? Algo más achatado, por decirlo así. Bien, entonces vamos a tener esos centros, O1 y O2, y esos puntos ABCD, ¿ok? Y O1, la recta O1 y O2 es la altura, CD es la generatriz, ¿ya? Porque el hecho que está generando esa figura, ¿no? Ese es el radio, y la generatriz la vamos a llamar G. El área lateral, ¿cómo es que se halla? El área lateral es 2 por pi radio por la generatriz o por G. Bien, primera información, área total. El área total es 2 por pi por R por el producto del radio más la generatriz. ¿Ok? Y bien, y como estamos en 3 dimensiones, vamos a tener el concepto de volumen. Entonces el volumen va a ser pi por radio al cuadrado por la generatriz. Bien, vamos a ver qué es el desarrollo de una superficie lateral de un cilindro circular recto. Bien, entonces tenemos ese cilindro con los centros de las bases. Bien, entonces tenemos esa información. Lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Miren, en la parte izquierda de su pantalla ustedes tienen el rectángulo tomando como un punto de referencia uno de sus lados como eje y manteniéndolo fijo y el otro girando, ¿no? Ahora tenemos aquí lo siguiente. Tenemos el cilindro, tenemos el radio, la generatriz y vamos a hallar, a conectar uno de los lados. En este caso, vamos a conectar O1 con A, ¿ya? Y A vamos a conectar con un punto que está en la parte de abajo, ¿ok? En la base que está en la parte inferior. Bien, entonces, ¿eso cómo se va a relacionar? Se va a relacionar con un rectángulo de la siguiente forma. La generatriz, en este caso, va a ser el alto, ¿no? Como les dije, y el ancho va a ser 2pi por r. Bien, y 2pi por r justamente es el área de la circunferencia, una parte, ya un elemento de la circunferencia, ya que nos da una información, que nos da la información de la parte del contorno, ¿no? Entonces, con esas informaciones podemos nosotros calcular, ¿qué cosa? Esta área, ¿ok? Y eso se va a traducir al área lateral, ¿ok? ¿Está claro, jóvenes, esta información? Bien, entonces ya tenemos que un rectángulo está asociado a un cilindro y el cilindro también está asociado a un rectángulo, ¿ok? Bien, hagan la captura por favor, mientras vamos a pasar a la siguiente información y luego pasaremos a los ejercicios, ¿ok? Bien, vamos a ver qué cosa es un cilindro oblicuo. Tenemos un cilindro normal, como lo hemos definido, y tenemos, en algunos casos sí, en otros no, dependiendo cómo sería el problema, señorita Nicole, ¿ya? Porque imagínense que nos dan el área, nos dan cuánto vale 2pi por r, entonces, y para hallar la generatriz tendríamos que resolver esa ecuación, ¿no? Pero sí, o sea, está dependiendo del problema, señorita Nicole. Bien, entonces, de nada, señorita Nicole. Bien, ahora, no vamos a siempre tener un cilindro, ¿no? Así de forma vertical, podemos tener un cilindro medio oblicuo, y eso de ahí está relacionado mucho, bueno, o que yo encuentro relación, en algún caso, con, por ejemplo, las velas que nosotros encendemos cuando falta energía, ¿ya? Entonces, esos tienen forma de cilindros, ¿ya? Cilindros muy, muy alargados. Entonces, cuando se va quemando, ¿no? Se va quemando, no se va quemando de una forma todo en el mismo orden, sino siempre una parte se quema más que la otra,
¿ok? Entonces, en ese sentido, tenemos los planos oblicuos, ¿ok? Y si quemamos la parte de abajo, ¿qué es lo que sucede? También vamos a tener algo similar, ¿no? Si emprendemos la mecha de abajo, también vamos a tener la parte de abajo media inclinada, ¿ok? ¿Todo el mundo entendió el ejemplo? Ok. De nuevo vuelvo a repetir que participen todos para que, o la mayoría, para poder hacer esto más dinámico y ver si todos están entendiendo esto. Ok. Entonces, como ya tenemos eso en la cabeza y cuando veamos algo como una vela así, vamos a pensar que es un cilindro oblicuo. ¿Ok? Entonces vamos a tener esas informaciones y solamente vamos a tomar esa parte que está medio inclinada. Bien, tenemos esa información que es la generatriz y la sección recta. Ya vimos en la anterior sesión, en la semana 13, que necesitábamos una sección recta, o sea, va a ser el punto de referencia para poder tener informaciones y poder medir. ¿Ok? Tenemos un radio y tenemos una altura. Como está inclinado, entonces ya la altura no va a ser de manera vertical, sino va a ser un poco inclinada ya la conexión de esos dos puntos, que va a formar, que van a caer de manera perpendicular y van a formar la altura. Tenemos B, que es la base del área elíptica, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, ya no va a formar un círculo, sino va a formar tipo un elipse, ¿sí? Y el área lateral, en este caso, va a ser 2pi por el radio y multiplicado por la generatriz. El área total va a ser área lateral más 2 veces el área de la base. Y el volumen va a ser pi por r al cuadrado por la generatriz. ¿Ok? Bien. Entonces, la información es la misma que ya hemos presentado, excepto por el área total, ¿no? Que el área total tenemos el radio más la generatriz. En vez de todas esas y teníamos 2pi por r, ¿no? Entonces, es lo que varía en este caso. Bien, el tronco de cilindro recto viene dado por lo siguiente. Bien, eso de aquí también lo podemos relacionar con un árbol. Imagínense que sea bien, o sea, perfecto el tronco, que nos hice las cosas perfectas y le damos con el hacha o con la sierra eléctrica o con cualquier otro material que pueda hacer partir esto. Entonces, al partirlo tendríamos esto, ¿ya? Tendríamos esta figura con esos puntos y tendríamos estos dos elementos, ¿ok? Que son las generatrices, porque ya no van a ser las mismas, sino una va a ser más grande que la otra. Tenemos el radio, tenemos la altura, que están conectadas con los centros, ¿ya? Y O1 y O2 va a ser un eje. O1 y O2 va a ser, o sea, la longitud de ello va a ser la suma de las generatrices sobre 2. El área lateral va a ser pi por r por la suma de las generatrices. El área total va a ser área lateral más la suma de las bases, tanto B1 como B2. ¿Ok? Ahí vamos a indicarlo. Y el volumen va a ser el pi por r al cuadrado por la longitud ya de los puntos o la recta que une O1 con O2. Bien, hagan la captura, por favor. B es un círculo. En sí, lo que pasa es que cuando haces el corte no necesariamente te va a quedar un círculo, no necesariamente, ¿ya? Por eso es que puse el ejemplo de la vela, porque no necesariamente, a ver, que se esté derritiendo por el fuego, sino vamos a hacer un corte, vamos a imaginar que le hacemos un corte con algo, con un cuchillo, con cualquier objeto, y van a percibir que no queda exactamente un círculo, sino por eso es que le llamamos base elíptica, porque queda un círculo un poquito estirado. ¿Ok? ¿Está claro, joven Álvaro?
¿Sí? Entonces, quizás ahorita que estamos en la clase, no nos recordemos, pero en algún momento pueden ustedes hacer eso. O imagínense un hot dog, le hacen un corte así transversal, ¿ya? Entonces le hacen un corte transversal y van a observar que no necesariamente queda un, un círculo, ¿ya? Va a quedar algo elíptico, un círculo estirado, como vuelvo a repetir. ¿Ok? Hagan la captura de estas propiedades y vamos a pasar a los ejercicios. Bien, vamos a pasar a nuestros ejercicios. Solo un instante. Ok. Vamos a comenzar del ejercicio 2, ¿ya? Como dije en alguna de las semanas, los ejercicios que presentamos aquí son importantes en el sentido de que esto va a ser un punto de partida para cuando intente resolver los otros ejercicios, están relacionados. Entonces es por eso que a veces hay una secuencia y a veces se va haciendo de manera dispersa. ¿Ok? Si alguien lo intentó y tiene la respuesta o tiene algo muy cercano, un pensamiento o una idea, entonces la puede colocar y así poder comparar la idea que ha tenido o la respuesta que ha obtenido con estas informaciones. A ver, la señorita Nicole dice la C, forma dubitativa, y la señorita Selene ya afirma que es la D. Bien, entonces en este caso, la señorita Selene ha encontrado la respuesta, ahora ya, y la señorita Nicole ha encontrado la respuesta C. O sea, C. Un poquito más allá nada más se fue. Pero bueno, vamos a ver que en el caso de la señorita Nicole, algo ha faltado para llegar a la respuesta, y si en el caso de la señorita Selene ha seguido la solución como se ha pensado en este momento. Bien, entonces tenemos el ejercicio, dice, en una pirámide regular P, ABC, M es punto medio de la altura PO. Si AM tiene la misma longitud que PO y hace 6 metros, hallar el volumen de la pirámide. ¿Ok? Hay el volumen de la pirámide, nos dice. Bien, entonces vamos a dibujar nuestra pirámide. Bien. Tenemos ese punto que está conectado, ojo, con el centro de la figura que forma la base. Entonces, O es baricentro de del triángulo ABC. Bien, y además nos dice de que M es punto medio de PO. ¿Ok? Entonces, lo divide de esa forma y le colocamos B y B a esas partes. AM es igual a PO, pero PO es B más B, que nos sale 2B. Esa es la otra información. Y tenemos de que como es una pirámide regular, eso hacía referencia a la base. Entonces la base debe ser equilátera y equiángulo. Bien, entonces, en este caso, esta se forma o tenemos un triángulo equilátero. ¿Ok? Entonces, como O es baricentro, por ahí se va a trazar o va a intersectar las alturas. Bien, entonces cada ángulo del triángulo ABC, olvídense de las partes de arriba, ABC va a ser 60 grados. Y ya sabemos que cuando trazamos una altura en un triángulo isósceles, en particular en un equilátero, esa altura va a funcionar como bisectriz y como mediana. Bueno, y a su vez también como altura, ¿no? Entonces, como es bisectriz, el vértice A tiene 60, lo va a partir en 30 y 30, y ya sabemos de que el vértice C va a ser 60. Entonces tenemos el triángulo rectángulo notable de 30 y 60, el cual la hipotenusa va a ser AC, que vale en este caso 6. Y como es 30 y 60, tenemos que es 2K, K y K raíz de 3. K es lo que se lo pone a 30 grados y K raíz de 3 es lo que se lo pone a 60 grados. Bien, entonces, haciendo o escribiendo de esa manera, que es 2 multiplicado por
algún número a la hipotenusa, entonces escribimos que 6 es 2 por 3. Bien. Entonces, HC va a ser solamente el factor, o 1 por el factor, que en este caso el factor va a ser 3. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes, todas esas informaciones? Y vamos a ver qué otra información tenemos. Entonces, si eso vale 3 y BC vale 6, entonces la otra parte también vale 3. ¿Ok? Y AH va a valer 3 raíz de 3. Entonces ahí tenemos todas las informaciones requeridas. Bien, ahora tenemos la información siguiente. Sabemos que cuando es baricentro había una relación del centro al vértice, es el doble que del centro hacia el lado. ¿Ok? ¿Todos se recuerdan eso? Bien, entonces con esa relación es que encontramos si AH, la altura, vale 3 raíz de 3, ¿ya? Y sé que AO va a ser el doble de distancia que OH, entonces deduzco que AO vale 2 raíz de 3 y OH vale raíz de 3. ¿Ok? Si alguien no está entendiendo, luego me escribe o lo puede hacer en estos momentos para poder explicar cómo es que estamos hallando ese AO y OH. No tengan reparos, tranquilos, nadie aquí estamos para poder decir no, no sabemos, no. Entonces, lo hacemos y no hay problema. ¿Ok? Claro, ¿cómo no, señorita Nicole? Vamos a hacerlo aquí. Estamos en la página 9. Vamos a poner el ejercicio ya, todo completo. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo voy a solamente dibujar, voy a centrarme ahora en la base, con las disculpas del caso, que está aquí distorsionado. Después voy a volver a la presentación original. Bien, entonces ya no lo vamos a tomar echado, sino lo vamos a colocar así de esta forma nuestra base, ¿ya? A, B, vamos a colocarlo en ese formato. Vamos a imaginar que lo hemos puesto hacia el frente, C, B y A. ¿Ok? Y yo tengo de que hay un baricentro, o sea, donde están se intersectan las alturas, con azul, tal cual como está ahí, y aquí está el punto O, y aquí está H. Bien, entonces tenemos lo siguiente, que AO, vamos a hacer formales, o baricentro, disculpen que hay un pequeño retraso en eso, es que de ABC. Entonces, con esa información, ¿yo qué tengo? De que AO es igual a 2 veces OH. Bien, entonces, pero yo tengo de que AH es igual a 3 raíz de 3. Pero AH, ¿quién es? AH es la suma de estos segmentos AO más OH. Que esto es 3 raíz de 3. Bien, entonces yo voy a colocar esta información en esta ecuación que obtuve aquí. Bien, entonces, ¿qué coloco? En vez de AO, coloco 2OH. Vamos a colocarlo entre paréntesis.
OH ustedes le pueden colocar Z, le pueden colocar W. Vamos a colocarle una letra, ya, porque a veces nos puede confundir. Vamos a colocarle a OH, vamos a colocarle Z, ¿ok? Entonces, en vez de tener OH, tenemos 2Z, solo para entrar un poco al álgebra, y Z. 3 raíz cuadrada de 3. Entonces, tenemos términos semejantes, tenemos 3Z es igual a 3 raíz de 3. Esto implica de que Z es igual a 3 por raíz de 3 sobre 3. Cancelamos y tenemos que Z vale raíz de 3. Pero Z, ¿quién es? Es OH. Y en vez de colocar OH aquí, coloco 2 raíz de 3. Entonces, tengo estas informaciones que han aparecido. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes, ahí? Bien. Entonces, vamos a concluir con nuestro ejercicio para luego pasar al receso. ¿Ok? Y si hay que repetir alguna cosa, lo repetimos después del receso. Si no, proseguimos. ¿Ok? Bien, como ya está claro esto de aquí, para hacerlo, y ya sabemos de que la altura cae de manera perpendicular hacia el centro, entonces de nuevo aplicamos nuestro 30 y 60, porque AO vale 2 raíz de 3, y tenemos que la hipotenusa es el doble que uno de los lados, ¿no? Entonces, haciendo esta deducción, el otro va a ser B raíz de 3, entonces cancelando los raíz de 3, sale de que B vale 2. Entonces, como PO, ya PO es B más B, que es la altura, va a valer 4. Entonces el volumen va a ser 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base, cuando es equilátero, es lado al cuadrado de raíz de 3 sobre 4 por la altura, que es 4, todo dividido entre 3. Haciendo eso, ese cálculo sale 12 raíz de 3. Bien, jóvenes, hagan la captura y al momento de volver vamos a repetir y piensen las preguntas que van a tener con respecto a este ejercicio. ¿Ok, jóvenes? Hasta unos instantes. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Para, si no, poder proseguir al siguiente ejercicio. A ver, jóvenes, ¿no tienen alguna pregunta? Entonces voy a proseguir. Ok, bien. Vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Nos dice en una pirámide regular P, A, B, C, D, M es punto medio de AD y AD mide 4 centímetros. Si la medida del ángulo entre AC y MP es 60 grados, halle el área lateral de la pirámide. Aquí vamos a utilizar un concepto que cuando llegue el momento yo les voy a indicar cuál es lo que hemos utilizado. Tenemos esa pirámide regular, M es punto medio, entonces como eso mide 4, AM va a valer 2 y MD va a valer 2 también. Y vamos a trazar unas diagonales AC y MP. N, ya vamos a considerar es N punto medio de el lado DC. Entonces van a leer 2 y 2. Como es regular, es un cuadrado. Bien. Vamos a unir los puntos medios, M y N en este caso. MN es paralelo a AC. Entonces, todos concuerdan. Si yo tengo la línea MP con AC forma 60 grados, yo puedo indicar de que MP con MN también forma 60 grados. ¿Sí o no? Si es sí, ¿por qué? Y si es no, también ¿por qué? A ver, jóvenes.
vamos a... Bueno, independiente, joven Mariano, de que sea regular, sino que esto viene relacionado, justamente la señorita Lucy también nos apoya en la respuesta, viene relacionado por los planos. Se recuerda cuando estudiamos los planos, ¿ya? Para calcular el ángulo de una recta con un plano, ¿se recuerdan? ¿Ya? Y si las líneas eran paralelas, ese paralelismo pasaba la información de un lado para otro, ¿ok? En este caso, si yo tengo de que el ángulo que está entre AC y MP es 60 grados, entonces de MP con MN también va a pasar lo mismo, ¿ok? ¿Estamos claros ahí o tienen alguna otra duda, jóvenes y señoritas? Bien, entonces teniendo eso en cuenta, tenemos esta información que les mencioné, ya, entonces el ángulo PMN es 60 grados. Bien, entonces vemos que esas líneas MP y NP son apotemas. Entonces, MP es igual a NP. ¿Ok? Son iguales. Y eso es debido a que ahora entra el hecho de lo que dijo el joven Mariano, de ser regular esta pirámide. ¿Ok? Bien. Entonces van a tener la misma longitud, la misma medida. Y ya sabemos que como es un cuadrado, esa parte, el ABCD, entonces esos vértices van a ser ángulo de 90 grados. En particular vamos a tener un triángulo rectángulo dentro de ese cuadrado que va a ser MDN, bien, que va a ser el ángulo de 45 porque los dos catetos son iguales, entonces en ese caso van a ser de esa forma. Eso que deduce de que como es de 45 grados, los catetos tenían la misma medida, ¿ya? Y la hipotenusa era la medida de uno de los catetos por raíz de 2. En este caso va a ser 2 por raíz de 2. ¿Ok? Muy bien, señorita Selene. Sí, sale la C. Entonces, 2 raíz de 2. Bien, ahora tenemos de que a mismo lado, mismo ángulo, como en el triángulo MPN, ¿ok? Tenemos dos lados iguales y se le opone 60, entonces 60 grados aquí también. Lo que inducimos es de que SNPM es equilátero, porque el otro ángulo por suma de ángulos interiores va a ser 60 grados también. Lo que induce de que el apotema va a valer 2 raíz de 2. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes y señoritas? Bien. Solamente ahora es mirar. Cuando comenzamos esto de geometría del espacio, yo le digo que es importante mirar solamente las figuras que son planas, ¿ya? Porque aquí estamos en lo siguiente, para hacer un pequeño paréntesis ante esto. Si ustedes se dan cuenta y hacemos un poco de abstracción, en las habitaciones que estamos es como que si formaran figuras planas, que son rectángulos o cuadrados que nos están rodeando, ¿ok? Aquí en esta parte también miren lo que pasa. En este caso, las pirámides están rodeándolas, ¿ya? Triángulos y con una base cuadrada. Y dentro de ellas se está formando, hay figuras planas, ¿ok? Perfecto. Entonces, si nosotros nos paramos a mirar en esta parte, nos paramos en el vértice D, supongamos, de la habitación, nosotros hacia el frente vamos a tener el triángulo PMN. Entonces, vamos a tener hacia arriba, ¿ya? Imagínense que se ha prendido una luz LED y tenemos todo ese triángulo y vamos a calcular las informaciones. Tenemos las informaciones a la derecha y a la izquierda, que en este caso son los ángulos y las longitudes. Bien, entonces el área lateral va a ser perímetro de la base por apotema. El perímetro de la base es la suma, ¿no?
perdón, el semiperímetro de la base es la suma sobre 2, que va a ser 4 más 4 más 4 más 4 es 16, entre 2 va a ser 8, y el apotema, que es raíz de 2. Entonces, resolviendo, va a ser 16 raíz de 2 centímetros al cuadrado. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes y señoritas, al respecto? Si no, para poder proseguir, háganlo saber en el chat, por favor. Y las recomendaciones que siempre hago es que puedan preguntar si tienen alguna observación o algo, lo hagan saber con respecto al ejercicio y así poder tener esa dinámica. Bien, hagan la captura si creen pertinente y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Bien, en la figura se tiene un cartón tal que ABCD es una región cuadrada y AM es igual a MB y es igual a ANC. Y esto mide 12 centímetros. Si al realizar los dobleces por las líneas MN, ND y MD, se obtiene una caja piramidal. Halle el volumen de la caja. Bien. Esto de aquí, ustedes, algunos lo han visto, ya cuando han trabajado el origami, tal vez, han formado estas figuras, ¿ya? De una manera, como yo vuelvo a repetir, que es inocente, porque todas estas cosas son intuitivas, todo lo que estamos formalizando. Entonces, vamos a ver lo que ustedes han formado, algunos, o tal vez lo han pensado, y ahora tienen esta información. Bien, entonces tenemos este pedazo de cartón, ya, como es una figura cuadrada, abstrayendo un poco, entonces los vértices son, en este caso ABCD, tienen 90 grados como medida de ángulo. Ok, muy bien, señorita Selene. Bien, entonces me dan las siguientes informaciones, que AM es igual a MB y es igual a NC, en este caso son 12 centímetros. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo o qué figura se formó. Miren, ABCD es un cuadrado, entonces si BN es 12 y AD y DC son 24, ¿ok? Porque es un cuadrado. Entonces, perfecto. Miren, vamos a indicar cuáles son las partes que están formando esto. Bien, aquí, disculpen que hubiese jalado un poco más para que se pueda ver con más claridad, ¿no? Pero la idea es esta. Esa parte que está en naranja o en melón, que ustedes ven en la parte izquierda donde dice solución, ya está, cuando ya hemos formado la caja, está en la parte de abajo, ¿ok? La parte que está en verde es la parte que está al lado izquierdo, si es que nosotros nos ponemos en la parte de la base, en el triángulo rectángulo NBM, mirando hacia el lado o hacia esa recta DB. Entonces, al lado izquierdo vamos a obtener el triángulo DBM. Bien. Entonces, es esa parte. Ya, como sabemos esto, lo colocamos estas informaciones. Y esta parte que está en azul es la parte, como ya sabemos que estamos parados a la derecha estamos parados en el centro del triángulo rectángulo NBM. Entonces, en la parte derecha va a estar este triángulo en azul, ya que lo vemos aquí en el cuadrado, ¿no? Y va a ser perpendicular por la información que nosotros tenemos. Y esta parte que está en morado va a ser la parte que está a nuestras espaldas, ¿ok? Si nosotros hacemos o imaginariamente volteamos, hay una parte que está funcionando como un techo. Bien, entonces teniendo todas esas informaciones ya colocamos todos los elementos y ahora vamos a ir a obtener lo que nos piden, el volumen de la caja. Bien,
entonces el volumen de la caja va a ser 1/3 del área de la base por la altura. ¿Ok? Bien. Entonces, el área de la base va a ser base por altura sobre 2. Bien, en este caso, sabemos de que cuando tenemos un triángulo rectángulo, los catetos van a funcionar en ese sentido. No es como cuando tenemos un triángulo cualquiera. El triángulo rectángulo, los catetos es que van a tener esas funciones de base y altura. ¿Ok? Bien, entonces va a ser 12 por 12 sobre 2 por la altura que va a ser 24. En este caso va a ser el lado de D. ¿Ok? Y todo eso al momento de manipular estos números se divide entre 3 y nos va a salir 576 centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, en este sentido? Hagan la captura, por favor, para que cuando lo intenten. A ver, si hubiera tomado otra base, lo que sucede, sí, o sea, si lo hubiésemos puesto de lado, a eso, si lo hubiese tomado de, ¿cómo le puedo decir? De MB, si lo giro, a eso es lo que está haciendo referencia. Bien, sí, sí hubiese salido lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es lo siguiente, porque la base y la altura hubiese sido 24 por 12 por la altura, que es 12. Entonces, si lo giramos, también va a salir lo mismo. En este caso, solo en este caso. ¿Ok? Ahora, si tenemos, bueno, es natural, ¿no? Si tenemos un cubo, no se deforma. MND. Entonces, lo has apoyado MND. Bien, lo que sucede es que ahí necesitas, encontraste la información sobre MN, va a salir MN, te vale 12 raíz de 2, MD te vale 12 raíz de 5 y MD vale 12 raíz de 5. Bien, lo que falta ahí es hallar la altura. Trazas la altura MD, desde D hasta MN, trazas la altura, hallas la altura por teorema de Pitágoras, ¿ok? Porque como vas a estar en un triángulo isósceles, entonces vas a poder hallar la altura por el teorema de Pitágoras, ya que vas a tener la mediana, vas a tener la hipotenusa y vas a tener uno de los catetos. Entonces, la altura va a funcionar como uno de los catetos, que va a salir en función de uno de los valores, y ahí es donde tú vas a poder averiguar eso. O puedes hacerlo por el teorema de Herón también, ¿no? De nada, joven Álvaro. Entonces, bien. Pero yo recomiendo hallar la altura porque el teorema de Herón, como ya tenemos raíces, entonces como que nos vamos a enredar un poco. Pero también dependiendo de cuál es lo que nos hace sentir más cómodos. ¿Sí? Y está muy, muy agradecido este joven Álvaro por su pregunta. Bien. Y esto es lo que nos dice joven Álvaro, ya para acotar y para ser bastante rápido y puntual, lo que sucede es que en un ambiente normal, cuando nosotros giramos una figura, ya no va a cambiar su volumen. ¿Está bien? No va a cambiar su volumen. Por eso es que en un instante me dijeron, escucharon en este caso. Entonces, ahora, para tener más cuidado y para generalizar todo esto, cuando ustedes tienen una figura en 3 dimensiones, a lo menos que no exista una fuerza o algo que lo deforme, siempre va a conservar el mismo volumen. Entonces, ¿por qué? Porque vayan a decirme, profesor, yo tomé una vela cerca, ya tomé una vela y como mis manos estaban muy calientes, lo he girado y en algún momento pasaron unas horas y no tenía velas en la mano. ¿Por qué? Porque generé calor con mis manos y al momento de girarlo también, entonces se me ha derretido. Y van a decir, profesor, no se conserva el mismo volumen. No, entonces
Lo que estoy diciendo es en cuestión teórica, ¿no? Bien, hagan la captura para poder proseguir al siguiente ejercicio. ¿Ok? Bien, vamos al ejercicio número 5. Bien, el ejercicio número 5 nos dice lo siguiente. Ya saben que si la hora está al límite y quedan algunos ejercicios, lo voy a pasar rápidamente, ¿ya? Y ustedes se van acompañando con el video y luego con las soluciones que están ahí. Y los que no se han mencionado se colocan en una tabla, ¿ok? Bien, en la figura, el pedestal sobre el cual se ha instalado un asta tiene la forma de un tronco de pirámide irregular, de bases cuadradas. El asta es perpendicular a la base menor del tronco y tiene una longitud de 240 centímetros. Si los puntos A, B y P son colineales, halla la altura del pedestal. Bien, vamos a ir a la misión, es hallar nuestra altura. Dibujamos o hacemos nuestro dibujo de nuevo, como es costumbre, para poder guiarnos. Vamos a agrandarlo un poquito y vamos a extraernos, ¿ok? En el sentido de que vamos a colocar los elementos geométricos que nos interesan. Bien, los puntos ABP son colineales, entonces eso es lo que me genera. Me genera una pirámide, ya con la cúspide P. Si PBA no fuese colineal, bien, o no tuviera esa información, no se podría decir nada. ¿Por qué? Porque el asta podría estar un poco inclinada, ¿ya? Y no tendríamos esta formación. Bien, ok, entonces, y además las otras líneas van inclinadas de esa forma por el hecho de que estas dos bases, ¿ya? Una está encima de otra de una forma paralela, ¿ok? Bien, es por eso que se forma esta pirámide, ¿ya? La parte de arriba es una parte que es tácita, algo que no está, solamente es el asta. O y Q son centros, entonces vamos a colocar quiénes son O y Q. Esa parte vale 100, ya porque la base menor es cuadrada, entonces si la parte de izquierda vale 100, entonces todos los lados van a valer 100. Entonces si la base mayor tiene de lado 120, ¿ok? Muy bien, señorita Selene, sale la C. Y trazamos las diagonales, ¿no? En este caso, nos dice que el asta es perpendicular a la base menor del tronco, entonces, como es perpendicular a ese plano que contiene al cuadrado, entonces es particular a alguno de los elementos, en este caso, a la diagonal de B. ¿Ok? Y tiene una longitud de 240 centímetros. Entonces, eso mide 240 centímetros. Eso va a funcionar como la altura de la pirámide que está arriba. Y trazamos una diagonal que A, ya sabemos que pasa por el centro porque el centro está relacionado con las diagonales. Y conectamos O y Q, que va a ser de manera perpendicular. Y de nuevo vuelvo a indicar, como son paralelos esos dos planos, esos elementos, en particular esas líneas, son paralelas. Entonces, por paralelismo y por par lineal, ya tenemos de que en la parte de arriba tenemos 90 grados en verde. Entonces, la parte que está abajito o adyacente también va a ser 90. Y sabemos que dos líneas paralelas por una secante, los ángulos que están en el interno van a ser 180. Bien, entonces por eso es de que esa línea OQ vale 90 o forma 90 grados con GA. ¿Todos correctos ahí? ¿Todos de acuerdo? Si alguien por favor no ha entendido, lo repetimos de nuevo. No hay problema, ¿ok? Entonces, como no ha visto ninguna observación, vamos a proseguir. Y le vamos a colocar X. Claro, señorita Nicole. Vamos a tener lo siguiente. Miren. Tengo estos dos planos. Vamos a imaginarnos que los planos son ya A, H, G y F, ¿ok? Y vamos a imaginarnos que el otro plano es D, C, B, E. Hasta ahí, genial. ¿Ok? Ahora, yo voy a trazar una diagonal, ¿ya? Voy a trazar una diagonal DB en la parte de arriba, ¿ok? Hasta ahí no hice nada extraordinario, solamente uní los puntos.
Pero ahora me fijo en el problema. El asta es perpendicular a la base menor del tronco. Entonces, como es perpendicular, va a formar 90 grados con ese plano DCP. En particular, con una línea, ¿ya? Con la línea DB, que va a ser la diagonal. Ok. Y esto mide 240 centímetros. Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada más. Bien. Ahora, trazamos una diagonal. Perfecto. ¿Y por qué pasa por Q? Porque Q es el centro del cuadrado GFAH. Bien. Hasta ahí no hay problema. Y ahora conectamos O con Q. Viene aquí lo siguiente. Si los planos, estamos imaginando que los planos son GFAH y DCBE, son paralelos, entonces, ¿qué podemos decir de DB y GA? Que también son paralelos. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a cada uno de los planos. En este caso, GA pertenece al plano GFAH y DB pertenece a DCBE. ¿Ok? Imagínense que tienen una hoja y otra hoja. Si cruzan una línea, cualquier línea, van a ser una es paralela a la otra. ¿Ok? Hasta ahí está claro para poder aplicar ahora lo que tenemos. Bien, entonces vamos a preocuparnos solo de las líneas. Solo de las líneas. ¿Ok? Vamos aquí. Antes de mostrar todo el ejercicio, yo le voy a colocar aquí la información. ¿Ya? Para que no se pierda esa misticidad de encontrar la respuesta. Bien, y cuando yo tengo dos líneas paralelas y una secante, ¿qué es lo que ocurre? Imagínate, yo tengo L1 y L2. Bien, voy a colocar aquí, vamos a colocar en el contexto, ¿ok? Voy a utilizar, con las disculpas del caso, voy a utilizar el cuadro anterior, DB, IGA, DB es paralelo a GA. Entonces voy a colocar eso en una recta L3. ¿Ok? Que en este caso va a ser O, pero lo voy a colocar en general, y Q. Si yo tengo aquí un ángulo alfa y un ángulo beta, entonces alfa más beta va a ser igual a 180 grados. Entonces, si alfa es 90, vamos a colocarle aquí, si alfa es 90, entonces, fijándonos en esta ecuación, beta también va a ser 90 grados. Fíjense los puntos, estoy utilizando DB paralelo a GA y los puntos O y Q. ¿Ok? Bien, ahora vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio. Y vemos aquí lo siguiente. Miren, tengo las líneas paralelas. Ahora ya no las tengo así, de frente hacia mí, sino que están un poco inclinadas, ¿ok? Están un poco inclinadas las dos líneas, pero no dejan de ser paralelas, no hay problema. Entonces, ahí yo coloco que es 90 grados. ¿Por qué? Porque yo tengo por par lineal que el ángulo P o B es 90, entonces B o Q también va a ser 90 grados, ¿ok? A lo que hago referencia es a lo siguiente. Si esta parte, vamos a imaginar, yo tengo una línea aquí y otra línea aquí. Si esto es 90, la parte de abajo también va a ser 90. Y si tengo una línea paralela, entonces esto también va a ser 90 grados por esta propiedad. ¿Ok? Aquí utilicé, perdón, vamos aquí. Aquí utilicé par lineal. Bien. ¿Está claro hasta ahí?
tenemos los cuidados necesarios para poder proseguir en ese sentido. Bien, hasta ahí ya todo el mundo claro por qué esa prolongación de PO va a caer de manera perpendicular con la recta GA, ¿ok? Bien. Entonces, justamente eso es lo que nos pide, esa altura. Bien, entonces, ahora vamos a tener lo siguiente. AFGH, o sea, ese plano es paralelo al plano BCDE. Bien, entonces, las pirámides PAFGH es semejante a la pirámide PBCDE. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo, ya tenemos una información. Fíjense en los teoremas, por favor, y vamos a utilizar uno de esos teoremas para poder hallar la altura. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Hacemos lo siguiente. Todos se recuerdan el teorema, es el tercer punto. ¿Todos están ahí? A ver. ¿Todos se recuerdan el tercer punto del teorema? El tercer ítem. Bien. Perdón, el segundo y el tercer ítem. Yo estoy solo con el tercer ítem. El segundo y el tercer ítem, fíjense, hay unas relaciones. Entonces vamos a utilizar algo de ahí. Bien, 240 sobre 240 más x. O sea, vamos a relacionar la altura con uno de los lados, ¿ok? Justamente era lo que o se esperaba hacer, ¿no? Por ser semejantes. Bien, sacando mitad, quinta, al lado donde está 100 sobre 120, nos queda 5 sextos, ¿no? Vamos a sacar, cancelar los ceros y luego sacamos la mitad y nos queda 5 sobre 12, ¿no? Va a ser igual a 240 sobre 240 más x, y eso nos va a dar una ecuación, de lo cual tenemos esta información. Así, resolviendo esto, nos sale que x es igual a 48. Bien. A ver, vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, sí, justamente es lo que les indicaba. Elevaba al cuadrado, exactamente. ¿Ya? Pero si ustedes leen en alguna parte, las pirámides, ¿ya? En este caso, en el teorema, dice las pirámides que tienen base triangular son semejantes. Bien, hay una parte que estaba faltando y justamente por el cuadrado también sale, pero en este caso hemos utilizado la relación de las alturas con uno de los lados. ¿Ok? Esta información también guárdenla porque está relacionando en el teorema 1. Faltaba colocar esa información, pero justamente lo indica ahí en letras. ¿Está bien, joven Mariano? De nada. Cualquier pregunta, por favor, háganla saber para cubrir las dudas, y ustedes se están dando cuenta que están teniendo esas informaciones así ya de manera rápida. Bien. Sí, lo que sucede, ¿por qué no elevé al cuadrado? ¿Se recuerdan, joven Álvaro, en el ítem 1 nos dice que si tenemos dos pirámides, una arriba y otra abajo, que comparte ya la misma cúspide? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente: es relacionar la altura o los elementos que tienen en común en este caso, o que se pueden relacionar. Usted puede relacionar cualquier otro lado, BE con AH, ¿ya? CB con FA o DC con GH. Estamos relacionando la altura o las alturas tanto de la pirámide PAFGH con la pirámide PBCDE. ¿Ok? Entonces, la pirámide grande con la pirámide pequeña. Como son semejantes,
debe haber una relación entre los lados o las alturas. ¿Cómo es que se relacionan ellos? Bien, se relacionan de la siguiente forma. La altura, ¿ya? La altura de la pirámide pequeña con la altura de la pirámide grande se va a relacionar o va a tener en esa razón, va a ser igual a la razón de los lados homólogos. ¿Ok? En este caso los lados homólogos van a ser DE con GH. ¿Bien? Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, por eso es que les dije en algún momento de la clase que fíjense bien en las figuras planas que están formando estas figuras en 3 dimensiones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda esa información que nosotros estamos recabando ya está relacionada con lo que ya hemos hecho en las semanas anteriores, desde la 1 hasta la número 11, que se trataba de geometría plana. Ahora estamos en geometría del espacio, ¿no? ¿Sí? Y ustedes ven que toda esa información la estamos llevando al plano, o sea, de lo desconocido, que es esto, entre comillas, a lo conocido. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra observación? Háganlo saber, por favor, si no, para proseguir al siguiente ejercicio y así tener más ideas para los siguientes ejercicios. ¿Ok, joven Álvaro? Sí, y no solamente para joven Álvaro, sino para todos, ¿ya? Siempre sírvanse de esos elementos. Es una recomendación, ¿ya? Obviamente que hay ejercicios que hay que hacer un poco más trazos, hay que colocar otros planos que son más delicados, pero la idea es esta, llevarlo todo a las informaciones que nosotros tenemos. Vamos al siguiente ejercicio. En un tronco de pirámide regular, ABC, D y EFGH, AC mide 8 metros, EG 12 metros y DH 4 metros. Hay el volumen del tronco de la pirámide. Bien, entonces la solución va a ser lo siguiente. Tenemos el tronco de la pirámide y vamos a trazar esa diagonal. AC es 8, EG vale 12, ¿ya? Y DH vale 4. Bien. Entonces, como es regular, ya sabemos de que las bases son bases regulares. Bien. Entonces, ya sabemos que esa diagonal va a partir en dos ángulos iguales, el vértice C y el vértice A, y va a formar 45 y 45. Bien. Es similar al triángulo, o bueno, al cuadrado de abajo. AC vale 8, entonces 45, 45, el 8 se puede escribir como 4 raíz de 2 por raíz de 2. ¿Por qué? Porque raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2 y 2 por 4 nos da 8. Solo colocándolo en el formato. ¿Y qué nos dice el triángulo rectángulo de 45 por 45? Que los catetos va a ser, la longitud de ellos va a ser el factor que multiplica raíz de 2. En este caso va a ser 4 raíz de 2. Lo colocamos ahí. Eje vale 12. Entonces, ese 12 también lo escribimos, ¿ya? Y es un triángulo rectángulo de 45 grados, entonces, de nuevo, vuelvo a repetir que es la hipotenusa es un factor por raíz de 2, y los catetos es ese factor. Entonces, en este caso, va a ser 6 raíz de 2. Bien, entonces, ahora vamos a unir el punto A con el punto Q, de tal forma que AQ sea paralelo a CG. De esta forma, tenemos de que QACG forma un romboide. Al formar un romboide, ¿qué tenemos? De que los lados que son paralelos tienen la misma longitud. En este caso, si AC vale 8, entonces QG vale 8. Y si CG vale 4, entonces AQ vale 4 también. Bien, entonces tenemos esa información, como vale 8 y 4, y sabiendo de que G vale 12, entonces EQ vale 4. Así tenemos de que el triángulo que está en la parte derecha, ¿ok? Como está en una figura de 3 lados, imagínense que están mirando al triángulo rectángulo, perdón, el triángulo equilátero AEQ. Bien,
Entonces la medida del ángulo AEQ es 60. ¿Ya? Y tenemos esa altura. Bien, y tenemos el triángulo de 60. El triángulo rectángulo de 60. Muy bien, señorita Selene. Tenemos 60 y tenemos esa hipotenusa que está al lado, que va a ser EA. Va a ser 4. Entonces la parte que es adyacente a 60 va a ser 2. Bien, entonces tenemos el triángulo rectángulo ETA. AT vale 2 raíz de 3. Ya sabemos que lo que se le opone a 60 es la mitad de la hipotenusa por raíz de 3, ¿no? Para mirarlo de otra forma. Eso va a ser nuestra altura. ¿Y por qué va a ser nuestra altura? Porque mire, si ustedes hacen toda la continuación, imagínense que ustedes quieren mover ese punto que está en A, T, y ustedes lo mueven así, no va a haber problema porque va a coincidir con el punto C y un punto de eje. Y esto se debe al paralelismo que existe entre los planos A, B, C, D y E, F, G, H. Por eso es que esto va a funcionar como la altura de este tronco de pirámide. Y ya no necesitamos hallar la altura porque ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo hallamos el volumen? Un tercio del área de la base que está arriba en un techo, supongamos, que es 4 raíz de 2, más el área de la base inferior, imagínense que es un suelo, más la raíz cuadrada del producto de esas dos áreas, ¿no? Entonces, por la altura que es 2 raíz de 3. Resolviendo esto, nos sale que el volumen es 304 raíz de 3 sobre 3. ¿Ok? Esta es una manipulación un tanto algebraica para que poder obtener. Bien, ¿cómo se sabe que AQ es igual a AE? AQ es igual a AE. Bien, voy a colocar la información. Bien, ¿cómo sé que AQ es igual a AE? Voy a colocar aquí. Bien, mira, lo que primero está sucediendo aquí es lo siguiente. Tenemos un tronco de pirámide regular. Eso es la primera información. ¿Ok? DH vale 4. Bien, entonces como tenemos esa regularidad, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente. Las dos bases son regulares y estos de aquí, los triángulos también van a tener la misma medida. ¿Ok? Entonces, cuando yo cruzo el plano, tengo esto de aquí. ¿Ya? Eso es una información extra. Basta que me den un lado, en este caso DH, para yo obtener la información de BF, CG y AE. En este caso van a ser 4. ¿Ok? Y esto viene dado, vuelvo a repetir, por el hecho de que es regular. Es un pirámide de tronco regular. Bien, porque es un cuadrado. Bien, y si imaginamos que tenemos la pirámide completa, estas pirámides también van a tener una información, ¿ya? Que nos va a decir, como estos son regulares, entonces estas medidas de DH y AE también van a tener la misma información. O si lo quieres ver de otra forma, vamos a hacerlo de esto. Voy a trazar una línea aquí, vamos a colocar con otro color. Si ustedes se perciben esto de aquí, E, A, DH, ¿ok? Entonces, si ustedes trazan estas líneas, obviamente que aquí no se ve porque está un poco inclinado, no se ve muy bien, pero si ustedes trazan estas líneas, van a obtener la siguiente información. AD, vamos a colocar un punto Z, Y. AD va a tener la misma longitud
que es ZY, porque aquí se ha formado una figura de 4 lados, ¿ok? DY con AZ van a ser la misma altura, van a tener la misma longitud, ¿bien? Entonces, al tener esta misma longitud, bien, y ahora vamos a obtener la siguiente información. Como eso tiene la misma longitud, esta parte también va a obtener la misma longitud. Y ya hemos demostrado, ¿no?, que como tenemos triángulo, esto va a caer de manera perpendicular, de ahí lo borro, ¿ya? De manera perpendicular, vamos a obtener la información de que AE es igual a AH. Entonces vamos a tener una figura, ¿ya?, que es isósceles, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Todos? Por eso, porque lo que pasa es que me dice una pirámide y mira los puntos que me dan: A, B, C, D y E, F, G, H. Sí, 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 voy a pasar esto de aquí, solo para que quede claro, ¿sí? No, porque lo que pasa es que si tú quieres verlo como un rombo, lo puedes girar un poco. Bien, en este caso tú lo estás viendo girado, pero cuando nos dice regular, nos está refiriendo a un cuadrado. Cuando nos dice tiene 5 puntos, entonces va a ser un pentágono regular. Va a tener los mismos lados y los mismos ángulos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o hay algo que ha quedado en la nebulosa? Bien, entonces vamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, para pasar al siguiente ejercicio, a la número 8. Bien, entonces vamos a proseguir. Hay dos maneras de mirar esto, ya como les dije. Bien, entonces tenemos esa respuesta y vamos a pasar al ejercicio número 8 rápidamente. Y de ahí vamos a pasar a los otros ejercicios que son de manera muy rápida para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Bien, se tiene dos tipos de listones cilíndricos, los cuales tienen las bases circulares congruentes. Ojo, apunten eso. La diferencia de las alturas de estos listones es igual a la longitud del radio de la base. Si con una lata de pintura se pinta la superficie lateral de 24 listones del primer tipo, halle la cantidad de listones que se puede pintar toda la superficie de los listones del segundo tipo, con la misma cantidad de pintura. Bien, tenemos esos listones cilíndricos, perdón, con bases congruentes, o sea, tienen el mismo radio o el mismo diámetro en este caso. Sea H la altura del cilindro 1, H mayúscula y H minúscula la altura del cilindro 2. Vamos a denotar como O y Q centros de las circunferencias y vamos a, bueno, en este caso como tenemos diámetros, 2R, entonces el radio va a ser R. La diferencia de las alturas de los listones es igual a la longitud del radio de la base. Entonces, lo colocamos de manera matemática, H mayúscula menos H va a ser igual al radio. Bien, entonces vamos a colocarle G y vamos a obtener que H es igual a G, a la generatriz, ¿no? Entonces, despejando, dejo H mayúscula a la izquierda, entonces paso H minúscula para la derecha y voy a tener R más H. Pero como H es igual a G, en vez de H coloco G. Bien, entonces la altura H mayúscula va a ser la generatriz más el radio. En el listón C1, el área lateral, 1, va a ser 2pi por R por H. Bien, entonces reemplazando H mayúscula, lo reemplazamos por G más R. Esa va a ser la ecuación 1. En el listón 2, ya va a ser 2pi por R por la suma de G más R, que es el área total. Y esa va a ser la ecuación 2. Entonces, 1 es igual a 2. Y eso es lo que nos da la información del problema. Entonces, se pintan la misma cantidad de listones. En este caso, van a ser 24. ¿Ok?
¿Tienen alguna pregunta? Bien, vamos a pasar a un último problema. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ya, hagan la captura. Y ustedes van a verlo rápidamente y luego paso con las informaciones rápido. Bien, me dice en la figura AC y BD son generatrices. Ya sabemos qué es eso, diametralmente opuestas. Bien, que están uno al lado de otro. Si el área lateral del cilindro de revolución es 24 centímetros cuadrados y la altura mide 3 centímetros, haya la longitud del menor recorrido realizado por la hormiga, y hay una hormiguita en el punto C, no sé si lo notan, para trasladarse de C hasta B, recorriendo la superficie lateral del cilindro. ¿Ok? Bien, esto es bastante rápido, mire. Tengo el cilindro, tengo esos dos puntos medios, o sea, esos dos centros de las circunferencias superior o inferior. Me dice que me mide 3 centímetros, la generatriz, diametralmente opuesta. Entonces, AC y BD son generatrices. Entonces, AB y CD son diámetros. ¿Ok? Esos son diámetros. ¿Ok? Información importante. Entonces, forma un rectángulo. Al formar un rectángulo, tengo la siguiente información. ¿Se recuerdan cuando relacionábamos el cilindro con el rectángulo? Tengo estas informaciones. A, C, C línea. Muy bien, joven Álvaro. ¿Ok? Entonces, tengo de que es la parte de abajo AD, vale 2pi por R, y la generatriz vale 3. Entonces, voy a hallar, ¿ya? ¿Por qué estoy extendiendo eso? Porque pongo C línea y D línea, porque estoy estirando este triángulo, ya, este rectángulo, perdón, estoy estirándolo. Y B está dentro de A y D línea. Me piden esa distancia y B va a ser el punto medio. ¿Ok? Bien, entonces, el área lateral me dicen que es 2pi por R por 3, que es igual a 24, entonces pi por R vale 4. Aplicando Pitágoras o triángulo rectángulo notables, me sale que la distancia es 5. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, antes de poder concluir y pasar las informaciones de las otras preguntas? ¿O podemos proseguir y mostrar? Bien. Voy a pasar rápido, como repetí, como dije al principio, y luego ustedes acompañan la solución con el video. Bien, jóvenes. Solamente es aquí extraerse y poder calcular estos. Es básicamente el área de una región de una corona circular. Ya, de esa área, ustedes hallan todas esas informaciones. Bien, el ejercicio número 12 tienen un cilindro oblicuo, tienen esas informaciones, tienen la altura, tienen toda esa información, el área que es área de referencia, y obtienen todas esas informaciones. ¿Ok? Y por último, creo que ese es el último, no, todavía ese es el penúltimo, tenemos esas otras informaciones. ¿Sí? Rápido porque lo van a revisar en el video y luego lo van a hacer ustedes a solas. Y el último ejercicio es la resolución es esa de, o la solución es esa de aquí, perdón. Sección recta que ustedes necesitan para tener referencia. Entonces, tienen todas esas informaciones y resuelven todas esas ecuaciones y les sale la respuesta. Bien, jóvenes, esta es la clave de ejercicios y sin antes, no puedo despedirme sin agradecerle a ustedes su participación y les recomiendo a los que no han participado que participen en las próximas clases. Ok, muchísimas gracias, jóvenes, y sigan estudiando y que tengan una buena semana y cuídense bastante. Hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes, jóvenes.